Buenos días. Con este segundo bloque de la clase teórica número 4, dedicada al arte de la antigua Roma, vamos a dar por finalizada la unidad 1, que estuvo dedicada al arte antiguo, tanto en América como en Europa. Este bloque va a ocuparse de la concepción del espacio romano, tanto en el diseño de las ciudades como en la construcción de sus obras arquitectónicas. Tal como sostiene Norbert Schulz, la concepción del espacio romano puede verse desde el diseño incluso de todo el sistema viario, el sistema de caminos que confluía en un único punto, la ciudad de Roma. El dicho que sostiene todos los caminos llevan a Roma se fundamenta justamente en este diseño de los caminos que conectaban todos los puntos del enorme imperio romano con ese centro que era el centro de la autoridad, el centro del poder que se encontraba en la ciudad de Roma. La concepción del espacio romano, por lo tanto, va a estar siempre ligada a la confluencia de los distintos ejes en torno a un punto central. Es un espacio fundamentalmente centralizado. Habíamos visto en Grecia que la planificación de ciudades había introducido un elemento racional que era la cuadrícula, esa retícula ortogonal, que eran líneas horizontales y verticales que se cortaban, ¿sí? Y que formaban eso que conocíamos como las manzanas. Pero en el caso de Mileto, que es el plano que estamos viendo en pantalla, esa retícula ortogonal se adaptaba al paisaje, ¿sí? En este caso a un paisaje costero. Fíjense la diferencia entre la ciudad de Mileto, esta ciudad griega, con la ciudad de Timgad, que es una ciudad que pertenecía al Imperio Romano, pero que se encontraba en África, en la actual Argelia. Este plano corresponde al año 100 después de Cristo. Si observamos qué similitudes tiene respecto de la ciudad de Mileto, vemos rápidamente que, al igual que ella, se organiza a partir de la cuadrícula. Es decir, las unidades más pequeñas que se repiten de una manera rítmica, ¿no? De una manera regular, son estas cuadrículas del mismo tamaño. Sin embargo, lo que vemos como diferente es que a partir del plano de la ciudad no podemos deducir cómo es el paisaje ni el relieve del lugar en el que está inserto. Esto podría ser un relieve montañoso o una llanura, ¿sí? Es decir, el mismo modelo se va a imponer en todas las ciudades romanas, porque para los romanos, y acá ya me adelanto, no hay una adaptación de la arquitectura o de las ciudades al paisaje circundante, sino que la planificación se impone sobre cualquier paisaje y es por lo tanto homogénea. Así como el espacio griego era heterogéneo, el espacio romano va a ser un espacio homogéneo, marcado por un mismo modelo que se repite, no importa en qué paisaje. ¿Qué es lo que le da además esta regularidad y que la diferencia del plano de Mileto? Básicamente la existencia de dos ejes, uno que va de norte a sur y otro que va de este a oeste y que se cruzan en un punto central. Esta idea de centro como organizador del resto del espacio va a estar presente tanto en las ciudades como en los edificios romanos. Y normalmente ese centro era un centro cargado de significado. ¿Qué quiere decir con esto? Era el lugar más importante, digamos, de la ciudad, donde estaban también los edificios más importantes. Por ejemplo, el foro, que era el espacio destinado a la vida pública de los romanos. Si ustedes comparan el plano de Timgad con el plano de la ciudad de Bahía Blanca, van a ver que existen ciertas características comunes, sobre todo lo que es el centro histórico de la ciudad. Fíjense que, al igual que Timgad, está organizado a partir de una retícula, a partir de estas células mínimas que son las manzanas y que se repiten de forma más o menos regular. Igual que él, va a estar atravesado por líneas horizontales y verticales. Y al igual que él, tiene un centro significativo, que es el de la plaza. Y alrededor de la plaza, ¿qué es lo que hay? Los edificios públicos,
aquellos edificios que hacen a la vida económica, a la vida cívica, como la municipalidad, a la vida religiosa, como la catedral, o a la vida económica, como los bancos, ¿sí? Es decir, el centro de la ciudad, que en el caso de Bahía Blanca luego se extendió y adquirió otras formas, pero el centro histórico, el casco histórico en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades hispanoamericanas va a estar marcado por esta persistencia de un punto significativo, generalmente donde se encuentra la plaza y los edificios públicos, que es el centro más importante de la ciudad, ¿sí? Esta concepción del espacio viene de los romanos. Ustedes piensen que quienes llegaron a América, quienes colonizaron el territorio americano, fueron los españoles. Y los españoles estaban en un territorio que había sido ocupado por los romanos. O sea, que esta idea del espacio romano va a pervivir a través de la colonización española en toda Latinoamérica, y es una concepción del espacio con la que convivimos hasta el día de hoy. Ahora bien, estos dos grandes ejes que cruzaban las ciudades y que se unían en este punto significativo eran incluso una forma de pensar el espacio en relación con el orden del universo. De hecho, había un procedimiento ceremonial a partir del cual se trazaban los ejes de la ciudad. Un augur, como vemos en la imagen que está arriba a la izquierda, con su vara trazaba esos dos ejes desde lo que iba a ser el centro significativo de la ciudad y marcaba el cardo y el decumanus. El cardo era ese eje que iba de norte a sur y el decumanus ese eje que iba de este a oeste. De esta manera, igual que sucedía en las ciudades americanas, el orden de la ciudad, el orden urbano, coincidía con el orden cósmico, con el orden del universo. ¿Qué es lo que había en ese centro significativo? Estaba el Foro Romano. El Foro Romano, que ustedes van a poder recorrer en la reconstrucción que les dejo disponible en esta misma lección, era allí donde sucedía la vida pública de los romanos. Era un espacio de reunión, era donde se encontraban los edificios públicos, era donde se encontraban monumentos en honor al emperador, y era donde se encontraban los templos y era donde se encontraba el mercado, ¿sí? Por esto decimos que es el lugar de la vida pública, el lugar de encuentro de los romanos. Ahí van a poder ver algunos nombres de algunos edificios que vamos a escuchar nuevamente en época ya cristiana. Por ejemplo, el de la Basílica. La basílica es esta construcción que vemos aquí con una doble columnata, ¿sí? Y que para los romanos era un edificio destinado a los tribunales, ¿sí? A los tribunales, una función judicial, y se ingresaba por el lateral más largo, ¿sí? Estos elementos que parecen secundarios son interesantes de tener en cuenta para ver cómo los cristianos van a apropiarse de la tradición romana y le van a dar otro significado. ¿Cómo describe Norbert Schulz esta concepción del espacio de los romanos? Dice, reconocemos aquí un nuevo hecho existencial, el deseo humano de conquistar el universo a partir de un centro conocido y significativo. La red de caminos, como vimos antes, representa así la propiedad básica del espacio existencial romano. ¿Qué quiere decir esto? Que esa red de caminos muestra ya de por sí cuál es esta concepción del espacio que va a primar en todos los espacios romanos, ya sea urbanos o arquitectónicos. Los romanos tomaban, pues, una imagen espacial general como punto de partida de sus planificaciones, en vez de recurrir a un carácter específico simbolizado en formas plásticas, agrego yo, como hacían los griegos, ¿no? Que condensaban el sentido de las distintas debilidades o los distintos paisajes en cada una de las construcciones.
Todo lugar romano es una manifestación de ese orden básicamente cósmico. Es evidente que el paisaje y los asentamientos romanos tenían una estructura análoga. Eran concebidos como áreas centralizadas, divididas en 4 zonas por 2 recorridos de distinto valor, es decir, uno más importante que el otro, el que iba de norte a sur, más importante que el que iba de este a oeste, que se cortaban en el centro en ángulo recto. ¿Sí? Entonces tenemos un espacio organizado a partir de un centro que era el lugar con mayor valor simbólico de todo el espacio, que se definía a partir del cruce de 2 ejes que tenían distinto valor, que se cruzaban en un ángulo recto. Y este orden de la ciudad y del espacio mostraba y simbolizaba el orden también del universo. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esta concepción del espacio cuando pasamos desde el ámbito urbano a los ámbitos específicos de cada una de las construcciones arquitectónicas. Vamos a ver que, como dice Norbert Schulz, no solamente vamos a tener templos como tipología fundamental en el caso romano, sino que nos vamos a encontrar con una gran diversidad de construcciones que corresponden a la gran diversidad también de funciones y de actividades que se realizaban en las ciudades romanas. En este caso nos encontramos con un templo. A primera vista tiene muchos elementos en común con los templos griegos. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, lo que vemos acá, la estructura trilítica, ¿sí? Recuerda, estructura trilítica. En segundo lugar, es evidente el mantenimiento de ciertos elementos como el techo a 2 aguas que marca un frontón, el tema de encontrarse rodeado por el peristilo, por estas columnas que rodeaban el templo, y el hecho de los órdenes, la presencia de los órdenes clásicos, que si tuviéramos que elegir uno de los que conocemos, diríamos que en este caso se trata del orden corintio. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Y esto es lo que más nos interesa. Principalmente vamos a encontrar 3 diferencias, que se las voy a marcar a continuación. En primer lugar, el uso ornamental de los elementos griegos. A diferencia de lo que sucedía con los templos griegos, en los templos romanos los órdenes no eran estructurales, no eran siempre estructurales, sino que eran también ornamentales. Es decir, muchas veces funcionaban a manera de decoración, de cita de lo griego, pero no sostenían los muros. Esto es lo que pasa con las semicolumnas que están en la parte de atrás. No son las que sostienen el techo, ¿sí? El que está sosteniendo es el muro. Pero las columnas permanecen como una cita a esa tipología de templo griego que habíamos visto antes, ¿sí? Hay un uso ornamental más que estructural de los órdenes clásicos. Por otro lado, vamos a ver que el templo se eleva mucho más sobre el nivel del suelo, ¿sí? Los templos griegos tenían 2 o 3 escalones, tenían algunos escalones que lo elevaban, pero en este caso se encuentra mucho más elevado y lo pueden ver en relación a las figuras que se encuentran sentadas en la base de la columna, ¿sí? ¿Por qué esta cuestión de la elevación? Con esta elevación se lograba una sensación de mayor poder, ¿sí? La persona se sentía mucho más pequeña al lado de este edificio que se imponía por su altura y por lo tanto esto reforzaba tanto el poder de los dioses como el poder del imperio en el caso que se tratara de construcciones civiles. Además, muestran una clara frontalidad. Ustedes piensen que los templos griegos estaban pensados como cuerpos plásticos para ser recorridos por el exterior. En este caso, el templo está pensado para ser visto del frente, desde un punto de vista único, que es el del frente, ¿sí? ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque para el templo
romano, el espacio exterior no es el único espacio activo, sino que también es activo el espacio interior del templo. Es en el interior donde se realizaba el culto. Se utilizaba entonces tanto el exterior, como los templos griegos, como el interior, ¿sí? Por otra parte, si ustedes ven en la parte trasera del templo, de esta Maison Carré que se encuentra en Francia actualmente, el templo está adosado a un muro, es decir, que no podemos rodearlo, lo tenemos que ver de frente y tenemos que ingresar por el frente. Ese muro trasero, a su vez, marcaba un eje transversal al templo. El otro eje está dado por el recorrido que realiza quien ingresa al templo, ¿sí? Ahí lo marcamos. Axialidad, porque axial es eje, significa eje. Entonces hay una axialidad, un eje que está marcado por el recorrido y otro que está marcado por el muro que está detrás, ¿sí? En el punto en que se cruzan, era el punto trasero dentro del edificio donde se encontraban generalmente las estatuas de los dioses, en ese punto simbólicamente más potente, podríamos decir. Entonces tenemos un uso ornamental de los elementos clásicos, una estructuración en ejes que se cruzan a 90 grados, una elevación del nivel del suelo y una cuestión vinculada al punto de vista que marca la frontalidad del edificio y que piensa el edificio como un cuerpo, pero también como una interioridad activa, ¿sí? Tiene un interior y un exterior activos. Estas características las podemos rastrear en otras formas de templo que son un poco más complejas desde el punto de vista arquitectónico. En este caso lo que estamos viendo desde una vista aérea es el techo del Panteón, el templo dedicado a todos los dioses, que tiene una gran cúpula adosada a un techo a dos aguas que podemos ver a la derecha. Si lo vemos de frente, podemos ver cómo este techo de dos aguas en realidad pertenecía a una fachada que adoptaba las formas de los templos griegos, ¿sí? Con el gran frontón, el friso, el arquitrabe, las columnas, con una estructura básicamente trilítica que no corresponde a la estructura que vamos a tener en la parte trasera debajo de la cúpula, como vamos a ver a continuación. Es decir, acá de alguna manera lo griego también funciona como una cita que nos indica esa relación con una cultura que se consideraba legítima y refinada. El friso, sin embargo, los relieves van a ser reemplazados por la mención de quien había construido este templo, que era Agripa, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, vemos en primer lugar que presenta una clara frontalidad y en segundo que el templo invita a ingresar, ¿sí? Si bien tiene un espacio exterior imponente que estaba destinado a ser visto por los ciudadanos, en realidad el espacio exterior no es el único activo, sino que también el espacio interior va a estar activado, ¿sí? Es allí donde se van a encontrar las imágenes de los dioses y era allí donde debían ingresar los ciudadanos. Una vez adentro del templo nos encontramos con este tipo de espacio, ¿no? Donde evidentemente hay una gran inversión de tiempo, de esfuerzo, de razonamiento teórico, técnico y simbólico. Es decir, que nos encontramos ante un espacio interior activo, ¿sí? Donde se está pensando cómo trabajar el espacio desde la arquitectura. Realmente cuando uno ingresa se siente muy pequeño, ¿no? Logra esta sensación de monumentalidad de la que hablábamos en clases anteriores. En primer lugar, la planta del edificio, como pueden verla, se inscribe en un círculo perfecto, un círculo donde entra una esfera perfecta. Y esto fue posible por el desarrollo
de algunos materiales y algunas técnicas por parte de los romanos. En primer lugar, por el desarrollo del arco de medio punto, que podemos ver tanto en los nichos, ¿sí?, que están en la parte trasera, como en la misma cúpula, que proviene en realidad como forma del mismo desarrollo del arco de medio punto. Veámoslo. ¿Sí? El arco de medio punto, que es este que conocemos acá, que se va a volver a utilizar en la Edad Media, en algunas etapas de la Edad Media. Si lo extendemos hacia atrás, logramos esta bóveda de cañón, ¿sí? Y si lo hacemos girar sobre sí mismo como un trompo, vamos a lograr el formato de la cúpula que vemos en la parte inferior, ¿sí? ¿Cómo fue posible hacer una cúpula de esas dimensiones? Fue posible gracias al desarrollo de nuevos materiales, el uso de parte de los romanos de un tipo de hormigón, que les dejo un video para que vean cómo se hacía, que permitía utilizar diversos materiales más pesados en la parte inferior y más livianos en la parte superior e irlos modelando, de tal manera que la cúpula se sostuviera sin caerse, ¿sí? Se usaban además unos moldes para dar estas formas cuadrangulares en el techo, que es lo que llamamos artesonado. Es decir, que los romanos hicieron todo un despliegue técnico, porque ellos no solo van a ser grandes arquitectos que están pensando el espacio, sino también grandes ingenieros que están pensando cómo resolver los problemas prácticos que implicaban la construcción de estos templos. Aquí tenemos una vista con ojo de pescado que nos permite observar cómo era el techo. Y esto es interesante para ingresar en otra de las cuestiones que habíamos mencionado, que es el sentido simbólico que tiene el templo. Porque hasta ahora, en los edificios de planta cuadrangular, había sido relativamente fácil ubicar esos ejes de los que nos hablaba Norbert Schulz. Pero ¿qué pasa en este caso, donde se combina una planta cuadrangular con una circular, donde se escribe este círculo monumental y perfecto? Bueno, nos va a decir Norbert Schulz, en realidad los dos ejes siguen existiendo. Hay un eje vertical, que es el que se extiende desde esta abertura en el techo hasta la tierra, hasta el centro de este círculo, y que de alguna manera permitía el contacto de quien ingresaba con el cielo, ¿sí?, con el mundo de los dioses. Y por otro lado existe otro eje, que es el que marca el recorrido de la frontalidad del edificio, ese que nos invita a entrar y a circular hacia adelante, ¿sí? Allí, en ese punto donde se encuentra el espectador, es donde está el centro significativo del templo, ¿sí? Y desde el punto de vista simbólico estaría conjugando la concordancia entre la acción humana, esa acción de recorrer, ¿sí?, que marca el tiempo desde el ingreso y del caminar a través del templo, y de la voluntad divina, que es este eje vertical que viene desde la abertura y se extiende hasta el centro. Es decir, que hay una concepción espacial sumamente compleja, concretada de una manera simplemente compleja, pero que se asienta sobre el mismo principio que habíamos visto hasta el momento. Un mundo organizado en torno a un centro significativo y estructurado en torno a dos ejes, dos recorridos de distinto valor que se cruzan de manera ortogonal, ¿sí? Esto también lo podemos encontrar en distintas tipologías arquitectónicas que estaban destinadas a distintos usos. Los palacios, como vemos en la parte superior izquierda, que van a desarrollar los emperadores, y no solo está el de Diocleciano, también está la Domus Aurea de Nerón y varios otros. Las villas, que eran estos lugares de residencia de los patricios, de esa aristocracia y de los emperadores romanos que se establecían en los alrededores de la ciudad.
En las termas, que eran también lugares de sociabilidad, donde eran como baños públicos, donde se reunían también a discutir sobre cuestiones políticas y que eran además todo un despliegue técnico que permitía contar con salas de baños calientes, con salas de baños tibios y con salas de baños fríos, junto a bibliotecas y gimnasios. Y también los teatros que ya los habíamos visto que existían en Roma, que existían en Grecia y que siguen funcionando en Roma. Además de los teatros tenemos los anfiteatros, los circos, toda una arquitectura destinada al entretenimiento de los ciudadanos de Roma. En el caso de los teatros, podemos hacer una comparación que nos lleva nuevamente al tema de la concepción del espacio en Grecia y en Roma. Es muy interesante leer siempre el texto de Norbert Schulz relacionando los dos capítulos, el dedicado a la cultura griega y a la cultura romana, porque muchas veces están pensados en continuidad y otras veces están pensados en contraposición. Lo que vemos en este caso es cómo la arquitectura griega se adapta al paisaje, aprovecha la colina para colocar las gradas, mientras que la arquitectura romana se impone sobre el paisaje. En este caso, en este teatro de Aspendos, que está actualmente en Turquía, está aprovechando un poco la colina, pero se eleva sobre la colina, ¿sí? Y vamos a encontrar en otros territorios totalmente planos edificaciones, como por ejemplo el Coliseo, que se eleva varios pisos sobre el nivel del suelo. Esto era posible por el conocimiento del arco, que permitía superponer líneas de arcos y así elevarse sobre el nivel del suelo. Es decir, la arquitectura no depende del relieve del paisaje, sino que se impone en cualquier paisaje. Es un modelo único que se impone en cualquier paisaje. Otro de los elementos que salta a la vista es que el teatro romano construye un espacio cerrado por este muro que es trasero que difiere del teatro griego que estaba abierto al paisaje, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ingresamos? Aquí estamos adentro del teatro romano. ¿Dónde están los ejes aquí? ¿Sí? ¿Qué otras diferencias podemos notar con el espacio griego? En primer lugar, el espacio romano tiene una clara delimitación de funciones. Va a haber lugares destinados a los actores, primero va a ser este semicírculo y después directamente la parte trasera, ¿sí? La que está pegada al muro, más parecido a los teatros que conocemos hoy, y luego va a tener gradas que van a estar diferenciadas de acuerdo a los grupos sociales que las podían ocupar, ¿sí? Los sectores más ricos iban a estar más cercanos a los actores, o sea, más abajo, y los grupos más populares iban a estar en la zona más elevada. A su vez, tenemos un gran muro detrás donde normalmente se colocaba en la parte central la estatua del emperador. ¿Dónde están entonces los dos grandes ejes que nos señala Norbert Schulz? Un primer eje es sin duda esta Schiena Frons, ¿no? Este muro que estaba detrás y que marcaba una línea transversal. El segundo eje es el que atravesaba el teatro y culminaba en esa estatua del emperador, en ese punto donde se concentraba el poder. De nuevo, dos recorridos que se encuentran en un punto significativo, con un espacio activo, como es en este caso el del teatro. Y los anfiteatros, al igual que los teatros, se podían implantar en cualquier territorio más allá de las características del relieve gracias a las posibilidades que ofrecían los arcos y la superposición de arcos. Aquí vemos un ejemplo. Tienen que pensar que este muro que está detrás de los arcos no existía en su origen, ha sido puesto para sostener estos restos arqueológicos. Y aquí podemos ver, en primer lugar, cómo la superposición de líneas de arcos permitía elevarse en la construcción. Y por otro, en segundo lugar,
que existía una utilización diferente de los órdenes clásicos respecto de la que habíamos visto en Grecia. Ya los órdenes no condensaban los sentidos de un dios o del paisaje en el que se asentaban, sino que más bien aparecían integrados todos los órdenes en un mismo edificio y pasaban a formar parte de una unidad teniendo un sentido más bien ornamental y de referencia a la antigua Grecia. Así vemos como en un mismo exterior de un anfiteatro se combinaban en la parte inferior el orden toscano, el más sencillo, el más austero, que remite al dórico pero sin las acanaladuras del fuste, que fue muy utilizado durante la República. En segundo lugar, vamos a encontrar columnas de orden jónico con esas volutas características, aunque otra vez sin acanaladuras. Y en tercer lugar, vamos a encontrar semicolumnas de orden corintio. Son semicolumnas y no columnas porque no están sustentando el muro, sino que únicamente están adosadas, como adheridas a él, funcionando como elementos ornamentales. En la parte superior ya ni siquiera son semicolumnas, sino que son pilastras. Las pilastras, a diferencia de las semicolumnas, tienen una base cuadrangular, ¿sí? Es como si las aplanáramos de frente y recurren nuevamente a los capiteles característicos. De alguna manera, los romanos optaban por los estilos más robustos en la parte inferior y por las formas más refinadas y podríamos decir más sutiles en la parte superior. De esa manera acentuaban la sensación de altura del edificio, ¿sí? Esta sensación de lo que está más cerca es más nítido y más grande y lo que está más lejos es más difuso y más pequeño, ¿sí? Entonces era una estrategia visual para reforzar la monumentalidad del edificio. Como vemos entonces, si volvemos al principio, lo griego está presente en lo romano, pero con nuevos usos, con nuevos sentidos y con nuevas funciones.